Vamos a continuar con este punto 4 de medidas conductuales de procesamiento del tema 2 de atención. La mayor parte de tareas utilizadas para estudiar la atención desde la perspectiva del procesamiento de la información requieren que los sujetos respondan lo más rápidamente posible, pero vigilando a su vez la precisión, es decir, evitando los errores. Aunque algunas otras medidas, como la presión o fuerza con la que se emite una respuesta, son utilizadas esporádicamente como variables dependientes, las medidas conductuales más frecuentemente empleadas son, por lo tanto, el tiempo de reacción y la precisión de la respuesta. Punto 4.1. Tiempo de reacción. El tiempo de reacción, o TR, es el tiempo que transcurre desde la presentación de un estímulo hasta la emisión de la respuesta correspondiente. Sin lugar a dudas, el tiempo de reacción es una de las medidas conductuales más empleadas en psicología experimental, aunque habitualmente se mide recurriendo a una respuesta del tipo todo o nada, que es el tiempo que se tarda en presionar un botón o en comenzar a pronunciar una palabra. Puede también referirse, por ejemplo, al tiempo necesario para iniciar un movimiento o para ejercer una cantidad predefinida de fuerza. Sí, de hecho es el que tuve que pasar yo para renovar. Cuando te dije yo que salía... Sí. Luego me hicieron... Sí, a mí el que me hicieran a mí era el de esa bolita que se va moviendo y tú tienes que hacer... Que bueno, simula un coche, entonces tú tienes que frenar dentro de un... Bueno, el tiempo de reacción que respondes, básicamente. El tiempo que transcurre desde la presentación de un estímulo hasta la emisión de la respuesta correspondiente, como dice aquí. Vale. Perfecto. Entonces, la ejecución de la respuesta debe ser considerada como el resultado final de un proceso cognitivo que se inicia con la presentación de un estímulo o evento. Un factor que puede influir sobre el tiempo de respuesta es la predisposición de la persona a responder. Por ejemplo, para un atleta, el tiempo de respuesta de salida consiste en el intervalo de tiempo que transcurre entre el disparo del juez y el momento en el que abandona los tacos de salida. Sin embargo, la alta concentración y disposición del atleta para ejecutar una excelente salida ocasiona a veces las salidas en falso, salir antes del disparo, con el propósito de arañar unas milésimas de segundo a sus tiempos de carrera. Los atletas entran en un alto estado de disposición para correr, lo que puede ocasionar la ejecución de la respuesta antes de la presentación del estímulo, lo que sería el disparo. Al igual que en el atletismo, una forma de estudiar en el laboratorio esta predisposición de respuesta consiste en introducir una señal de alerta previa a la aparición del estímulo, con un intervalo temporal aleatorio. Esta señal de alerta advierte que el estímulo va a aparecer. Los investigadores han descubierto que presentar muy brevemente dicha señal, en plan menos de 150 milisegundos, antes de la presentación del estímulo, contribuye a disminuir el tiempo de reacción, pero tiende a incrementar los errores. Es decir, una alta disposición a responder por parte de sujeto en un experimento, al igual que en el atleta, puede disminuir el tiempo de reacción, pero a costa de repercutir negativamente sobre la precisión, al igual que pasaba con la salida en falso del corredor. Otro aspecto importante a tener en cuenta en un experimento es que el tiempo de reacción ante un estímulo no es constante, sino que varía de ensayo a ensayo. Por ejemplo, la figura 2.5, la que vemos aquí, de esta distribución típica en tareas de tiempo de reacción simple, vemos el tiempo de reacción y la proporción de respuestas. Esto representa la distribución de tiempos para un sujeto en una tarea de tiempo de respuesta simple. En lugar de ser una curva normal simétrica, se aprecia que la distribución está sesgada hacia la derecha. En otras palabras, la mediana de la distribución se ubica a la izquierda de la media. Este sesgo aparente en la distribución del tiempo de reacción tiene que ver en parte con la naturaleza de la medida. El tiempo está limitado por el valor 0 en la izquierda de la curva, pero no tiene límite por la derecha, lo que es el tiempo es infinito. Por lo tanto, en una distribución de respuesta, las variaciones aleatorias del mismo no siguen una distribución normal. Aunque las distribuciones de TR obtenidas en un experimento se espera que tengan un cierto sesgo hacia la derecha. La mayor parte de investigadores optan por cortar
a partir de un valor, aquellos tiempos de respuesta extremos del sujeto antes de proceder al análisis de datos. Por ejemplo, los ocasionados por pérdidas momentáneas de atención o momentos de fatiga. Igualmente, los tiempos de respuesta demasiado rápidos, conforme a la lógica del experimento, por ejemplo, menores de 100 milisegundos, también son eliminados, pues se consideran que reflejan respuestas anticipatorias, adivinatorias, más que respuestas efectivas ante la presentación del estímulo. Creo que hacen esos investigadores es cortar unos ciertos valores. Claro, Didi. Claro. Entonces lo que hacen, pues esos tiempos de reacción, tiempo de respuesta, tiempo de reacción. Sí. Claro. Vale. Perfecto. Entonces. Vale. 4.2. Precisión de respuesta. Además del tiempo de reacción, la precisión de respuesta también es utilizada como variable dependiente. En este caso, se suele calcular la proporción o porcentaje de respuestas correctas, o bien la proporción o porcentaje de errores. Un aspecto importante durante la interpretación de los datos de precisión es que la posibilidad de cometer un error depende del número de alternativas de respuesta. Cuantas más alternativas de respuesta existan, más bajo será el porcentaje de respuestas correctas debidas al azar, lógicamente. De ahí que se tienda siempre a que haya más, en este caso, el número de alternativas de respuesta. Ya que dice eso, que cuantas más alternativas de respuesta haya, pues más bajo va a ser el porcentaje de que esas respuestas correctas sean por el azar. De la misma forma que cuando hacemos un examen y es A, B y C, no es lo mismo que A, B, C y D. Claro, es un caro cruz. Claro. Pero bueno, se encargan de, en el examen en ese caso, pues te quitan más o te quitan. Sí, eso ya. Claro, ya dice, aciertas una 0,5, fallas otra menos 0,25. Creo que es como el de. Creo que era emoción, ¿no? No me acuerdo ahora. Emoción es el de verdadero y falso, básicamente. Vale. No, aparte saber es peligroso, en verdad, ¿eh? Pues que como falles, te empieza a restar, es mucho mejor ahí no arriesgar tanto. Yo creo. Vale. Vale, el equilibrio velocidad-presión. Desde finales del siglo XIX se conoce que la velocidad y la precisión de respuesta están estrechamente vinculadas. La velocidad y la precisión de respuesta. De manera que enfatizar una de ellas afectará negativamente a la otra, aunque por norma general el tiempo de reacción es la variable dependiente de mayor interés en un experimento. También es habitual registrar medidas de precisión. No solamente el tiempo de reacción como variable dependiente, sino que a veces también es habitual registrar la precisión. Claro. La ventaja de recurrir a ambas medidas es que nos permiten determinar si se ha producido algún efecto en el llamado balance o equilibrio velocidad-precisión, speed accuracy y trade-off. Por norma general, el tiempo de reacción y la precisión están inversamente relacionados, de modo que un incremento de la velocidad de las respuestas en una tarea irá acompañado de una reducción en la precisión en las mismas, mayor tasa de errores. La figura 2.6 representa una típica función de equilibrio velocidad-precisión. La forma en S indica que cuando el tiempo de reacción es moderadamente rápido, cualquier disminución en el mismo irá acompañado de un coste en la precisión. De forma semejante, si la precisión de respuesta es moderadamente elevada, esta solo puede ser incrementada a costa de aumentar el tiempo de reacción. Por lo tanto, cuando los investigadores proporcionamos a un sujeto, durante un experimento, las instrucciones típicas de responda lo más rápidamente posible pero evite los errores, le estamos diciendo implícitamente que encuentre un punto óptimo, un equilibrio, en la función del equilibrio de velocidad y precisión. En definitiva, existe un equilibrio entre la velocidad y la precisión.
si el tiempo de reacción rápidos van acompañados de tasas de errores elevadas, y viceversa. Cuando esto sucede, no es posible concluir si las diferencias obtenidas entre condiciones experimentales son debidas a las manipulaciones incorporadas por el experimentador en la tarea o simplemente a que el sujeto, en cada condición, ha adoptado un criterio o punto diferente en la función del equilibrio. Vemos la figura que nos citaban anteriormente, la figura 2.6, donde se ve la función del equilibrio o de balance de velocidad-precisión. Vale. Punto 5. Medidas psicofisiológicas potenciales evocados. Cada vez es más frecuente completar las medidas conductuales del procesamiento, el tiempo de reacción y precisión de la respuesta, con medidas de los procesos fisiológicos que subyacen al mismo. Las medidas psicofisiológicas más habituales registran las fluctuaciones de diferencia de potencial en el cerebro y se obtienen mediante la colocación de electrodos sobre el cuero cabelludo de los sujetos. Por ejemplo, la electroencefalografía, la EEG, registra el procesamiento neuronal que ocurre en un intervalo temporal determinado, aunque como tal no es una técnica muy informativa respecto a qué procesos concretos están actuando en sí. Por esta razón, para delimitar con mayor precisión el rango de actividad cerebral en un momento concreto, se suele calcular los llamados potenciales evocados, ERP, Event Related Potential pone. Un ERP, el potencial evocado, ¿no? Se refiere. Es lo mismo pero en inglés, quiero decir. Sí, vale. Un ERP se calcula promediando numerosos ensayos de EEG, de electroencefalografía, a partir de un evento concreto, que suele ser la presentación de un estímulo. Al promediar entre sí los ensayos, se elimina el ruido aleatorio, así como cualquier otra actividad eléctrica que no guarde relación temporal con el procesamiento del estímulo. La onda promedio obtenida es el ERP, el potencial evocado, y refleja exclusivamente la actividad neuronal resultante del procesamiento del estímulo presentado. En la figura 2.7 se puede observar las diversas posiciones del cuero cabelludo sobre las que se ubican los electrodos para registrar dicha actividad eléctrica. Estas posiciones se referencian según las áreas cerebrales que registran, por ejemplo. Las posiciones sobre las áreas frontales incluyen F3, FZ, F4. Las de las áreas centrales, C3, CZ, C4. Y la de las parietales, el P3 y P4. Se entiende que es área frontal trae una F, pues serán F3, FZ, F4. Lo mismo, área central, una C, pues C, C3, CZ, C4. Y parietal, una P, P3 y P4. Y para los occipitales, pues la O1 y O2. Por lo tanto, sí, dime. Sí, es que esto se ve ahora aquí en el libro, la figura de la izquierda. Vale. Entonces, por lo tanto, los ERP, recordamos, los potenciales evocados, ¿no? Sí. Que me lía un poco el ERP y el EEG, porque son muy parecidos, ¿sabes? Claro. Vale. Pues básicamente eso. Por lo tanto, los potenciales evocados se pueden calcular para cada una de estas regiones, que era uno de los problemas que traía en sí el EEG. El electroencefalograma, la electroencefalografía. Porque eso registra el procesamiento neuronal de tal, pero no sabes dónde. Pero con el tema de delimitar esa precisión, se hace el... Claro, exacto. Entonces, componentes del ERP, componentes de en este caso los potenciales evocados. Los potenciales evocados disponen de una ventaja frente a las medidas conductuales clásicas, al ser una medida obtenida de forma continua entre la presentación de un estímulo y la emisión de la respuesta. Su registro permite evaluar de forma precisa el transcurso temporal de los mecanismos atencionales. En la figura 2.7, como vemos aquí ahora, se representa un registro típico de potenciales de un sujeto que ha respondido ante la presentación de un estímulo visual. Tanto la amplitud como la latencia de los diversos componentes de los potenciales evocados pueden asociarse a eventos cognitivos específicos. Estos componentes de potenciales evocados se designan mediante las letras N o P, como apreciamos en la figura 2.7, la de la derecha. N1, N2, P1, P2... Vale. Para indicar dicho componente tiene un voltaje negativo o positivo, respectivamente, seguido de un número
que indica, bueno, la N como negativo y la P como positivo, ya se entiende, pero bueno, por si acaso lo repito. Respectivamente seguido de un número que indica el orden serial de ese componente. Por ejemplo, N1, pues es el primer componente negativo. Dado que los diversos grupos de investigación siguen diferentes convenciones, es necesario observar el eje de ordenadas de los potenciales evocados, para conocer si se han representado los valores positivos arriba y los negativos abajo, o a la inversa. Durante la ejecución de tareas visuales, en los potenciales evocados se observan diversos componentes característicos, positivos y negativos. NP80, pequeño componente de oscilación negativa a positiva que emerge a unos 80 milisegundos, después de la presentación del estímulo, P1, N1, P2, N2 y P3, según su orden temporal de aparición. Los componentes más tempranos, NP80, P1 y N1, reflejan principalmente un procesamiento abajo-arriba, es decir, procesamiento dirigido por el estímulo. Por ejemplo, el componente NP80 depende de la posición de la presentación del estímulo visual y suele registrarse en la zona corteza visual, la estriada, área encargada del procesamiento visual temprano. El componente P1 es sensible a la lateralidad de la presentación, por lo que es de mayor magnitud en el hemisferio contralateral a la presentación del estímulo. Finalmente, el N1 parece estar vinculado a operaciones que discriminan la información relevante de la irrelevante. Este componente N1 exhibe una mayor amplitud para los estímulos atendidos que para los ignorados, lo que sugiere que la atención actúa amplificando el procesamiento visual temprano. Uno de los componentes más estudiados es el tercer componente positivo, o P3, también denominado P300 o P3B. Este componente registra su máxima amplitud en el electrodo CZ. ¿Os acordáis cuando dimos Z tal, pero con la Z? Y suele obtener su máximo pico entre 330 y 600 milisegundos después de la presentación del estímulo. Se supone que el P3 refleja la evaluación o categorización cognitiva del estímulo y su pico máximo coincide con el momento final de dicha evaluación. Además, algunos trabajos también han demostrado que este componente es sensible a la actividad cognitiva relacionada con la emisión de la respuesta. En este sentido, los estímulos que se encuentran dentro del foco atencional provocan un P3 solamente si son relevantes para el desempeño de la tarea, es decir, cuando son targets, y se debe responder ante ellos, pero no tanto cuando son distractores y deben ignorarse. La relación del componente P3 con el target relevante se observa claramente durante la utilización del paradigma Hotball, paradigma de la rareza, que después nos cita ahí abajo para una descripción detallada, veas el anexo 2 dedicado a paradigmas experimentales. Pero bueno, nos quedamos con eso, paradigma Hotball, paradigma de la rareza. Uno de los más empleados en investigación de potenciales evocados, que se retomará en capítulos posteriores, Consiste básicamente en presentar un estímulo estándar, visual o auditivo, que se repite de forma reiterada, por ejemplo, pues un sonido de una frecuencia concreta. Ocasionalmente aparece un estímulo diferente, un Hotball, con frecuencia diferente, y el sujeto debe o bien detectarlo o bien indicar cuántas veces se ha presentado dicho Hotball. Pues bien, en aquellos ensayos en que aparece el Hotball se observa claramente la emergencia de un componente P3. En estos casos, la amplitud de este componente P3 se cree que refleja procesos involucrados en la actualización de la memoria, pues solo cuando aparece el Hotball se supone que la memoria, para él mismo, necesita actualizarse. Es importante advertir, no obstante, que la amplitud del P3 puede verse afectada por muchas otras variables, no solamente esto, tales como la complejidad de la tarea o la intensidad del estímulo presentado. El paradigma Hotball también se ha empleado para examinar cómo afecta cambiar las propiedades acústicas de un estímulo auditivo que debe ignorarse, a la vez que se ejecuta una tarea relativamente pasiva, como es leer un texto. Se presentan una serie de tonos de corta duración, por ejemplo, tonos de 60 milisegundos y una frecuencia de 1000 Hz. Ocasionalmente aparece un tono discordante, Hotball, lo que dimos antes, con una intensidad, duración o frecuencia ligeramente alterada, por ejemplo, pues 1032 Hz, en lugar de los 1000 que habíamos citado anteriormente. Si se analiza la diferencia entre los potenciales evocados generados por el tono estándar y por el tono Hotball, se suele descubrir que esta diferencia es mucho mayor en las áreas frontocentrales del cerebro. A esta diferencia se le denomina potencial de disparidad, mismatch negativity,
y parece ser el resultado de un proceso preatencional que registra la disparidad o desajuste existente entre el nuevo input sensorial, lo que sería el hotball, y la representación de la memoria sensorial auditiva del estímulo estándar. Qué chulo, ¿eh? Esta parte estuvo guay. Pero ya es lo que llama la atención de esto es cómo es preatencional eso, ¿sabes? Pues ya me llama la atención. Me llama la atención. Lo del P3 también de ahí. Son datos importantes para el examen. Sí. Ostras. Lo de 330 y 600. Sí. Es que pone, este componente registra su máxima amplitud en el electrodo CZ y suele obtener su máximo pico entre 330 y 600 milisegundos. Después de la presentación. No, pero es el mismo libro. Entonces, los exámenes... Todos los exámenes que hay en referencia a este libro son relevantes, quiero decir. Entonces, está bien. Claro, y hay que saberlos. Hay que saberlos. Claro. Y ya por descarte quitas otros también. Entonces, ¿sabes? Es un poco eso. Vale, pues nos queda las técnicas de neuroimagen solo, creo. Me parece... Técnicas de neuroimagen. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Sí, después ya el resumen. Pues mira, lo acabamos ya. Y ya nos quitamos el tema de encima. Bueno, me lo quito yo, que tú ya lo tienes más que liquidado. No viene bien para tu futuro PIR. Técnicas de neuroimagen. Los ERP, potenciales evocados, nos ofrecen datos precisos sobre el transcurso temporal del procesamiento de la información, pero no nos suministran información acerca de las áreas cerebrales concretas involucradas en una actividad o tarea determinada. Para ello, necesitamos recurrir a las técnicas de neuroimagen, que nos permiten observar la actividad cerebral relacionada con la ejecución de las tareas. Dos técnicas de neuroimagen ampliamente utilizadas son la tomografía por emisión de positrones, la que ya conocemos también, la PET, y la típica resonancia magnética funcional también, la RMF. En ambas, las personas realizan una tarea en el interior de un escáner, pues por ejemplo una tarea de atención selectiva. La actividad cerebral registrada durante la ejecución de esta tarea se sustrae de la actividad registrada en un periodo de línea base, en el que no se realiza la tarea atencional, consiguiendo aislar la actividad que es propia del proceso de interés. Se obtiene así una imagen de la actividad cerebral asociada con los componentes de la tarea específica, en el ejemplo, los componentes atencionales. En la PET, recordamos, la tomografía por emisión de positrones, el participante inhala o se le inyecta un marcador radiactivo. Esto lo viéramos en House, me acuerdo. Ahora me acaba de venir a la cabeza lo del marcador radiactivo. Es agua marcada con oxígeno 15, que es un isótopo radiactivo. Siempre que digo isótopos me vienen los isótopos de Albuquerque de los Simpsons, no sé por qué. A mí nunca me lo han inyectado, pero yo según tengo entendido, pues es el típico contraste, creo, también. Que es... Vale, pues es eso, básicamente. Los isótopos de Albuquerque, nos quedamos con eso. Bueno, eso. En la tomografía por emisión de positrones, el participante inhala o se le inyecta ese marcador radiactivo que vimos antes. Estas moléculas marcadas, en la mayor parte de las ocasiones, H2O que nos aparece aquí, al desplazarse a través del flujo sanguíneo cerebral regional, que vemos RCBF, del inglés Regional Cerebral Blood Flow, esto, claro, área, la región cerebral, blood es sangre, ¿no? Flow, sí, vale. Flujo sanguíneo cerebral regional. Vale, pueden utilizarse para medir el metabolismo del cerebro. Las imágenes obtenidas señalan aquellas zonas cerebrales en las que el flujo sanguíneo se incrementó por suministrar más oxígeno. Se supone que estas áreas que muestran un incremento en lo que sería el flujo sanguíneo cerebral regional
están involucradas en la ejecución de la tarea cognitiva requerida. Entonces, la tomografía por emisión de positrones puede ser muy sensible a diferencias metodológicas entre tareas, y dada la naturaleza de la respuesta vascular, es una técnica limitada en resolución espacial. Las imágenes después obtenidas mediante lo que sería la RMF, que era la resonancia magnética funcional, si no recuerdo mal, están basadas en las características magnéticas de los diferentes niveles de oxígeno en sangre, obtenidos en la respuesta BOLT. BOLT, que nos va diciendo que es Blood Oxygen Level Dependent. Aquellas regiones cerebrales que se activan durante la ejecución de una tarea o proceso cognitivo requieren una mayor cantidad de oxígeno que es suministrado a través de la sangre. Este incremento en el nivel de oxígeno en sangre se registra en la resonancia magnética funcional, recurriendo a las propiedades magnéticas de la sangre y los tejidos circundantes. Contrariamente a lo que sucede en la tomografía por emisión de positrones. Dios mío, me voy acordando, pero tengo que ir pensando bien. La resonancia magnética funcional no es una técnica invasiva. Aunque esto es muy importante, esto me acabo de acordar porque es una de las cosas que subí a Patreon de los exámenes y de las preguntas, que preguntaban esto, que cuál era invasiva, cuál no, si las dos lo eran, ¿sabes? Acaba de venir ahora. Claro. Si es que una vez te das cuenta. Por eso me gusta tanto el leer un tema así, después hacer las preguntas y después ver en los siguientes temas. Porque dices, hostia, esto lo preguntan mucho, esto es muy importante, esto es tal. Sí, exacto. Pues eso, contrariamente a lo que sucede con la tomografía por emisión de positrones, pues lo que sería la resonancia magnética funcional no es una técnica invasiva, aunque el tiempo en el interior del escáner puede generar cierta incomodidad, pero bueno, no es una técnica invasiva en sí. Las imágenes obtenidas por resonancia magnética tienen una elevada resolución espacial, de en torno a un milímetro, sí, de en torno a 1 milímetro puede ser. Y que cada vez disponen, sí, es que estaba pensando, como antes dimos milisegundos y demás, ahora estaba pensando en 80.000. Y cada vez disponen de mayor precisión en el dominio temporal. Incluso es posible estudiar respuestas BOLT, Blood Oxygen Level Dependent, ¿vale? Ante eventos únicos. Por ejemplo, estudiar la respuesta a diferentes estímulos en una tarea, utilizando una técnica conocida como RMF, ligada a eventos. Event Related, fMRI que pone, de depósitos. Otra técnica para cartografiar la actividad neuronal es la magnetoencefalografía, la MEG. Esta se fundamenta en las características del campo magnético generado por las corrientes dendríticas. Aunque la resolución temporal de esta técnica es relativamente detallada y precisa, la resolución espacial no lo es. Dicho de otra forma, es difícil vincular la señal magnética a una zona cerebral concreta más allá de grandes regiones, como por ejemplo área posterior izquierda o área posterior derecha. Vamos a ver otra técnica más. Otra técnica empleada para localizar el sustrato cerebral de las funciones psicológicas es la estimulación magnética transcraneal, la TMS. La utilización de esta técnica conlleva la emisión de breves pulsos electromagnéticos mediante una bobina eléctrica, que aplicada en una zona determinada del cráneo interfieren con el tejido neuronal subyacente. Esto lo vimos en House también. Todo está en House. Del cráneo. Interfieren con el tejido neuronal subyacente. La aplicación de dichos pulsos se realiza o bien antes o bien durante la ejecución de una tarea cognitiva. Se considera que una TMS, una estimulación magnética transcraneal, se considera que si es de baja frecuencia, cuando es de baja frecuencia, que es menor que un hercio, ocasiona una lesión virtual, es decir, una limitación transitoria en la zona cerebral afectada que afectaría negativamente a la ejecución de la tarea. Por otra parte, una TMS, una estimulación magnética transcraneal de alta frecuencia, que sería mayor que 5 hercios, podría incrementar la actividad neuronal, mejorando de esta manera el rendimiento en la tarea concreta. En conclusión, las técnicas de neuroimagen se aplican para estudiar con cierto detalle y con una resolución moderadamente alta las características funcionales del cerebro humano sano. Aunque la resolución temporal no es muy elevada,
Estas técnicas evolucionan hacia una mayor precisión conforme aumente su sofisticación. Con su ayuda, nuestros conocimientos sobre los sustratos cerebrales de la atención se han incrementado sensiblemente en las últimas décadas. Y hasta aquí. Claro, exacto. No, pero aparte es muy interesante, tío. Y ver, ¿sabes lo gracioso? Que a lo mejor pasan 50 o 60 años hace ya un tiempo, quiero decir, y no ves un avance espectacular. Pero sin embargo, cuando va de la mano de la tecnología, de 5 años de diferencia son brutales. Son lo que sería antiguamente 50. Entonces, sí, pero es que es por eso es tan relevante en este aspecto. Pues es que me parece increíble que se avance tan rápido tecnológicamente. Como pasa de... Claro, pero es que cada año cuenta. Un año solo, en plan del 2021 al 2022 ya va a haber algo que tal, del 2023 lo mismo. Entonces cuando haces y dices, va, ha pasado un lustro, ha pasado 5 años. Dios mío, a lo mejor en 5 años es una barbaridad lo que ha avanzado. Y claro, antes pues no era igual, lógicamente. Pero sorprende, sorprende mucho ver eso, la verdad. Vale, pues nos quedamos por aquí, ya con el siguiente tema, capítulo 3, atención selectiva visual. Este parece un poco larguillo, me da la sensación, tiene como muchos puntos. Perfecto, entonces. Vale, pues lo dejamos aquí, capítulo 3, atención selectiva visual. Hasta la próxima.